Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a tu canal. Sí, te leo. Seguimos con esta ya maratónica lectura. Oye, porque ha sido muy lento el final de este libro, queda tan poquito de este libro, La regla de oro en los negocios, de Grant Cardone. ¿Por qué? Porque no he podido leer todos los días. Han sido 1 o 2 semanas bien complicadas, sobre todo desde el punto de vista laboral, donde he tenido que estar más tiempo en mi trabajo del que debiera, digamos, del que debiera. Pero bueno, esto es así. Pero así que, perdón, vamos a aprovechar de leer hoy día, hacer deporte también, así como 2 o 3 días que no hago nada de deporte. Pero hay que seguir, ¿cierto? Bueno, sigamos con esta lectura entonces. Número 25. Dice, crea tu propia realidad. Mira, justo. Veamos qué nos dice el autor. Los exitosos se parecen bastante a los magos. No se meten con las realidades de otras personas. Bueno. Más bien se proponen crear una nueva realidad para sí mismos, diferente a la que aceptan los otros. No les interesa lo que otras personas consideran posible o imposible, solo les interesa producir las cosas que sueñan como posibles. Nunca se les vende la idea de tratar con las creencias de otros o con sus lineamientos, y no se someten a la realidad, con la que todos están de acuerdo. Uy, interesante ese concepto, ¿eh? No someterse a la realidad con la que todos están de acuerdo. ¿Qué es la realidad? Chuta. Y aquí está. Quieren crear lo que quieren y desdeñan y hasta les disgusta el acuerdo de las masas. Poca batería me salió. Investiga un poco y verás que aquellos que la han hecho en grande crearon una realidad que no existía. Ya se trate de un vendedor, atleta, artista, político o inventor. La grandeza es lograda por los que piensan poco en ser pragmáticos y se obsesionan con la idea de crear la realidad que quieren conseguir. La siguiente realidad de cómo serán o pueden ser las cosas está solo tan lejos como la siguiente persona que la cree. No existe una realidad si primero la mente no entra en ella. ¿Qué es lo que pasa aquí? Crear nuestra propia realidad significa nosotros crear también las condiciones para nosotros poder alcanzar aquello que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, ojo con nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente a veces es bastante tóxico. Y a veces lo hacen con querer o sin querer. En el mundo laboral, por ejemplo, en nuestro ambiente laboral es tóxico. Es tóxico directo e indirectamente. Es decir, te lo hacen saber, por ejemplo, una jefatura que es penca, ¿cierto? Que te da latigazos poco menos. O compañeros de trabajo que te sonríen, pero apenas tú te das vuelta, la puñalada, ¿verdad? Lamentablemente. He visto casos recientes, digamos, de ese tipo de cosas que no encuentro tan feo. Feo, mal educado, inapropiado, de mal gusto. Póngale el calificativo que usted quiera. Es fome cuando uno empieza a ver demasiado ese tipo de cosas. Mucho chisme, mucho conventilleo, mucho espinita. Yo pensé que era algo que ya estaba en franca retirada, pero parece que va en aumento. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Muchas de las cosas del medio ambiente a nosotros nos van a tirar para abajo, o nos van a tirar para un lado, qué sé yo, nos van a seducir de alguna manera, inclusive con otro tipo de objetivos, pero es cuando ahí nosotros tenemos que mantener nuestro norte. Y fíjense que yo escuchaba a Francisco Pereira, que es un abogado chileno que se dedica a la negociación. No recuerdo bien cómo di con él, pero di con él ahora esta semana. Un gallo muy, como dicen, muy preparado. No es preparado, la palabra es muy clever. ¿Has escuchado esa weá? Muy clever. Bueno, ¿qué significa que sea muy clever en el fondo? Un gallo que es preparado, en fin, un gallo que sabe de lo que dice, que con experiencia, que tiene diferentes condiciones.
Y un gallo bastante joven, un gallo que tiene 42 años, pero tú lo escuchas y un gallo que puta, te dan ganas de seguir escuchando sus podcasts o sus entrevistas, la han entrevistado varias veces. Y él hablaba mucho de este tipo de cosas, eh, de tu círculo, de qué es lo realmente importante para ti, porque sobre todo en el mundo laboral hay diferentes conductas. O sea, yo vi, por ejemplo, una vez una supervisora que llega al turno de la noche, llegó, renunció, fue a entregar en realidad fue a entregar la mochila, que tenía el computador, qué sé yo, fue a entregar la mochila, y yo renuncio, muchacho, que les vaya súper bien, pero yo mañana empiezo en otro lugar de trabajo. ¡Plop! Y eso fue todo, y nos dejó tirado en el, nos dejó tirado en el turno, que sea un turno de noche, por último, no hubo ningún tiempo de reacción para buscar otro supervisor. Pero esta niña simplemente renunció y se fue. Yo cuando renuncié a ese mismo trabajo, avisé con 15 días de anticipación, pensando en que podían encontrar otra persona en ese intertanto, y yo me iba, ¿cierto?, a hacerle la entrega correspondiente. Oye, cuando llegara esa persona, mira, esta cuestión funciona así, esto va aquí, va acá. No sé si a lo mejor fue muy inocente de mi parte, pero por lo general el mundo laboral no funciona así, pero bueno, un tema a lo mejor de crianza o quizás también de mi experiencia anterior, digamos, eh, laboral, que era como así, ¿cierto? De que tú llegabas a un nuevo trabajo y alguien te hacía una entrega de las cosas, en fin. Me parece que en una parte nomás fue que yo llegué a un puesto que estaba vacío, pero, pero en fin, bueno, son diferentes formas. ¿Qué es lo que decía este señor? Francisco Pereira. Decía, tu círculo cercano es tu círculo que tú tienes que cuidar. Eh, no se trata de tener una lista negra, porque en realidad ni siquiera están en la lista. Y ese otro concepto que me llamó mucho la atención. No es necesario tener una suerte de lista negra, si gente con la que tú no tratas, no. Tú tienes que tener una sola lista, que es tu lista blanca. Que es tu lista, que en realidad es tu círculo cercano, que es la gente que cabe en una habitación, con la que tú realmente es importante. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando la relación con esas personas es mala, a ti te daña. A ti te daña. Por ejemplo, si yo tengo una mala relación, que sé yo, con mi señora, que sé yo, con mis hijos, por ejemplo, si yo tuviera una mala relación con ellos, a mí me dañaría. No me dejaría tranquilo, ¿verdad? Pero tener una mala relación con otras personas, y de ahí podemos extrapolar un poquito, abrir un poquito más el círculo, ¿cierto? Que sé yo, con mis papás, con mi hermano. De hecho, a mí me pasó que yo estuve 2 años sin hablar con uno de mis hermanos. 2 años. Eh, y, y fíjense que yo no había peleado con mi hermano, nada. Es simplemente que no coincidíamos, porque yo cuando viajaba a Concepción iba en mi periodo de vacaciones, estaba una semana ya con mi familia, qué sé yo. Estaba ya con la casa de mis papás. Y justo esa semana, qué sé yo, mi hermano no podía ir para la casa, también por tema laboral o familiar o lo que sea, entonces no nos veíamos. Y en la semana, y durante el año yo iba 1 o 2 veces al año, voy, pero un fin de semana y nada más, no viajo más a Concepción. Viajo súper poco. Entonces, no coincidíamos y estuvimos 2 años que no nos vimos. Pero no había pelea, no había nada. Pero fíjese pero tampoco me afectó en el día a día. A eso voy. Bueno, seguramente si hubiese habido alguna pelea, a lo mejor sí hubiese estado cierto ahí. Pero como yo sabía que estaba todo bien, en el fondo, todo tranquilo, eh, no hubo drama. Pero fíjese que cuando nosotros podemos tener una mala relación con las personas, tenemos que aprender a determinar, bueno, qué tan importante es esa persona en mi círculo cercano. Por una persona que puede ser secundaria, terciaria inclusive, que en realidad si la persona está o no está en tu ambiente laboral o en tu ambiente personal no te sirve, no sé qué tanto te puede afectar en tu círculo realmente importante. ¿Ya? Aquí vamos a poner un pause porque voy a ver algo del live. Ya, ahí sí. Sigamos con la lectura entonces. Entonces, ojo con eso de qué tan importantes son las personas y esa importancia nosotros lo vamos a determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Si esas personas nos hacen daño, una mala relación. Si tuvo una discusión inclusive con otra persona, en realidad no te afecta en nada, es porque no está dentro de tu círculo cercano. Pero ojo que no es necesario esta famosa lista negra, ¿verdad?
No es necesario. No se desgasten ese tipo de cosas. Bueno, 26. Comprométete primero y luego averigua. En principio esto puede parecer un rasgo bastante indeseable y hasta peligroso de los altamente exitosos. Sin embargo, es mucho menos peligroso que la alternativa puesta en práctica por los fracasados. La mayoría asume que debe averiguar todo primero y comprometerse hasta después. Sin embargo, nunca parecen llegar a ese momento. Incluso cuando ya lo averiguaron todo y están listos para comprometerse, se encuentran con que la oportunidad ya no existe o alguien más se quedó con el botín. Comprometerte desde antes significa ponerte 100% detrás de cualquier cosa antes de tener en cuenta cada detalle. Esto permite a las pequeñas empresas y a los empresarios salvajes derrotar a competidores más grandes y ricos. Las grandes empresas de ayer se hicieron tan poderosas y se enamoraron tanto de las instancias administrativas que sus equipos pasan la mayor parte del día en juntas, lo que los hace cautos e incapaces de jalar el gatillo como lo hacían cuando asumían riesgos y crecían. Esas reuniones eternas, 2 horas y metido en una reunión y al final saliste de la reunión, ¿qué pasa? Tú lo pudiste haber resumido en 15 minutos, 20 minutos. Aunque puede ser peligroso comprometerse ahora y averiguar las cosas después, creo que la creatividad y las facultades para la resolución de problemas son estimuladas solo después de que una persona se compromete plenamente. Aunque la preparación y el entrenamiento son muy importantes, los retos del mercado requerirán que actúes antes de determinar cómo hacer las cosas. No necesariamente son los más listos o brillantes quienes ganan en el juego de la vida, sino quienes se comprometen con mayor pasión por una causa. Sí, yo concuerdo plenamente con el autor. ¿Cómo nosotros podemos traducirlo esto al chileno? Empieza a hacer las cosas. Empieza a hacer las cosas. Lánzate. ¿Verdad? Hazlo. O sea, hay un lirito que dice, hazlo, no lo intentes. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos avanzando, se hace camino al andar, decía Serrat, me parece, ¿verdad? O Gatti, Eduardo Gatti. Cuando nosotros vamos avanzando también vamos viendo nuevos problemas que van apareciendo, pero también vamos viendo nuevas oportunidades. Y eso es súper interesante. Cuando nosotros vamos avanzando se van abriendo algunas puertas, algunas cortinas, ¿cierto?, de las ventanas también se van abriendo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Vamos viendo todo el panorama, lo vamos descubriendo de a poco. Si nosotros estamos en un punto de partida X y esperamos ver todo el panorama, todo el paisaje de todo el camino, es prácticamente imposible. No es prácticamente imposible, es imposible. Cuando usted quiera viajar de Santiago a Concepción, usted no va a mirar, ¿cierto? No se va a subir al auto, va a subir al bus, ¿verdad? Y va a ser así. Y dice, allá está mi casa en Conce. No, pues viejo, hay 500 kilómetros de diferencia. Pero sí, usted va a decir, mira, tengo que llegar a la esquina tengo que doblar, después tengo que pasar al servicentro, no sé. Poco a poco se va a ir descubriendo este camino y eso es lo interesante de aprender a recorrerlo. Probablemente no tengamos toda la información, no tengamos toda la experiencia, no tengamos a todo el equipo conformado. Es más, probablemente ni siquiera tengamos un equipo. Probablemente el equipo es unipersonal, o sea, somos nosotros. Nosotros somos nuestro propio equipo. ¿Ya? Pero hazlo. Sigamos. Sea altamente ético. Esta es una zona de confusión para mucha gente, especialmente cuando se ven a individuos exitosos en la cárcel. Bien, por lo que a mí concierne, no importa cuánto éxito logres amasar, terminar en la cárcel sería motivo de descalificación inmediata. Incluso si un criminal no es atrapado, él o ella sigue siendo un criminal y por lo tanto es incapaz de tener éxito real. Conozco gente que jamás diría una mentira o tomaría un centavo y no los considero éticos porque tampoco se molestan en cumplir sus compromisos como proveedores de seguridad y modelos de rol para sus familias y amigos. Si no vas a trabajar todos los días y haces todo lo que puedas para tener éxito, entonces robas a tu familia, futuro y a la empresa para la que trabajas. Has hecho arreglos, ya sean implícitos o verbales, con tu esposa, familia, colegas, gerentes y clientes. Mientras más éxito crees, mejor cumplirás esos acuerdos.
En mi caso, ser ético no solo significa jugar de acuerdo con las reglas establecidas por la sociedad. También creo que requiere que la gente haga lo que dijo que haría y debe continuar haciéndolo hasta obtener los resultados deseados. Hacer un esfuerzo sin conseguir el resultado no es ético, porque es una manera de mentirte y de fallar en el cumplimiento de tus obligaciones y compromisos. Tratar, desear, rezar, esperar y querer no te acercará a la meta. A mi entender, la gente ética obtiene resultados y crea mucho éxito para sí misma, su familia y su empresa, tanto que sobrevive a cualquier tormenta y tiene éxito sin importar las dificultades. Hola, aprovecho de saludar Dafnet. Hola, ¿cómo estás? Yo leyendo aquí, para todos. Una de las experiencias personales de la que estoy más orgulloso es mi habilidad para capear 2 años de condiciones económicas muy adversas, mientras enfrentaba otros retos más serios en mi vida. Y aún así, fui capaz de expandir mi empresa y proveer para mi familia. Cualquier cosa que no sea proveer para el éxito de largo plazo significa arriesgar a todos los que están en tu vida, incluido tú mismo. Obvio, ¿verdad? Si no trabajamos por nosotros mismos. No estoy hablando de ética de caja registradora, sino de un concepto mayor relacionado con vivir de acuerdo con tus capacidades y potencial, así como también cumpliendo con tus compromisos tácitos, o explícitos. El simple hecho de estar de acuerdo con ser papá, esposo, emprendedor o dueño de un negocio, o cualquiera que sea el rol que desempeñes, trae consigo compromisos y acuerdos implícitos. Considero poco ético no utilizar los dones, talentos y la mente con la que he sido bendecido. Solo tú puedes decidir qué es ético para ti. Interesante concepto. Sin embargo, te sugeriría que cualquier disparidad entre lo que puedas hacer y lo que logras es un asunto ético. Los más exitosos entre nosotros somos conducidos por la obligación y motivación ética de hacer algo significativo que sea coherente con el potencial. Miren, fíjese que este concepto yo me acuerdo que hace años atrás, cuando estaba en la media, me acuerdo. Cuando estaba en la media yo estudié en el Colegio Salesiano Concepción, por lo tanto ahí me hacían, a pesar de que era un liceo, un colegio técnico, o sea, ese colegio la gracia que tenía, no sé ahora, pero la gracia que tenía, aquí leyendo Dafnet, muy bien. La gracia que tenía ese colegio es que tenía una parte del liceo científico humanista y una parte industrial. Yo estaba en la parte industrial, estudié electromecánica, pero fíjense que la parte de industrial nosotros entrábamos al primero medio, un plan común, y el segundo, tercero y cuarto era que teníamos especialidad. Y en primero medio nos hicieron filosofía, religión por supuesto, un colegio salesiano, colegio católico, y filosofía. Y había una materia que se llamaba ética y moral. Bueno, la parte de moral no la aprendí mucho, pero no, ética y moral. Por eso, y hablaban de estos conceptos éticos y era súper interesante porque a los 14 años, primero medio, ¿verdad? Se generaban bonitas conversaciones, siendo casi niños, ¿verdad? Pero fíjense que aquí el autor, miren, fíjense lo que dice. Dice, solo tú puedes decidir qué es ético para ti. Claro, porque los conceptos éticos, de moralidad, de todo eso, son conceptos que son inclusive parte de nuestra crianza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos criaron bajo esos conceptos? O eran conceptos, podríamos decir, flexibles. Porque fíjense que eso es lo otro. Así, una vez nomás. No, es que mi regla es tal cosa, pero, oye, pero si tú mismo dijiste eso, ¿por qué no estás cumpliendo? Pero si una vez nomás. Solo por esta vez. Entonces deja de ser una regla de vida, ¿verdad? Si tú rompes la regla, ya dejas de ser una regla, ya no es tu regla de vida. No es tu forma de vivir. Es simplemente que estás acomodando las circunstancias para tu conveniencia.
pero no es una regla en tu vida. Cuando nosotros tenemos reglas en nuestra vida es cuando nosotros nos ponemos incómodos, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en el momento y en el lugar apropiado. Es cuando nosotros en el fondo nos enfrentamos a nuestro propio discurso. Ahí es cuando nosotros podemos ver efectivamente si nuestra conducta, si nuestro comportamiento es ético, si es moral, si es verdadero, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros nos caemos, porque nos dejamos llevar por el azúcar, por tentaciones, por el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda constante del placer. Y eso va en contra precisamente de las reglas que nosotros podemos tener de vida. Porque cuando nosotros tenemos ciertas reglas de vida, tenemos cierta ética de trabajo, una ética de vida, en fin, de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que me sirve y qué no. Cuando nosotros rompemos eso es cuando nosotros en el fondo hacemos las cosas en busca del hedonismo o simplemente por conveniencia. Andrew Tate, en uno de sus tantos videos que hay por ahí de Andrew Tate, tan controversial Andrew Tate, una especie de Amadeo Yados pero en inglés, habla de la felicidad. Y yo le encontré razón en gran parte de lo que decía, porque decía, nosotros tenemos que elegir un sentimiento. Elija un sentimiento para tu vida. Ese sentimiento es la felicidad. Todo el mundo, hay una película, acuérdese, En busca de la felicidad, de Will Smith, todo el mundo lloramos con la película. Pero al final acuérdese que dice, ese pequeño momento en la vida, ¿cierto? Se llama felicidad. Ese pequeño momento en la vida, después de todo lo que sufrió este señor, ¿cierto? Garner, parece que es el apellido, que está basada en la película en hechos reales. ¿Se acuerda cuando durmió en el metro, ¿cierto? Y cerró la puerta con su hijo, ¿cierto? Ahí estaba. Como lloraba, ¿cierto? Cuando no podía además ir a buscarlo al jardín, lo abandonó la esposa, ¿verdad? Hartas cosas. Hola Jorge Hugo, ¿qué tal? Hola Rafael. Gracias por unirse. Ese momento de la felicidad es un pequeño momento, pero nosotros decimos, mira, yo busco la felicidad, yo quiero ser feliz en la vida. Pero ¿qué significa ser feliz en la vida? ¿Estar todo el día cagado a la risa? ¿Estar todo el día contento, tal vez? ¿Eso es ser feliz realmente o eso es un estado de alegría? Porque nosotros podemos tener un estado de alegría y súper bien, y ojalá. Pero si nosotros mantenemos estado de alegría, ¿significa que somos felices en nuestra vida? Y significa que cuando no estamos sonriendo es porque no somos felices. Entonces, elija ¿por qué tenemos que ser felices entonces? ¿Por qué nosotros tenemos esa fijación con la felicidad? Y aquí es donde entra Andrew Tate. ¿Qué dice este señor? Dice, no busques ser feliz. Cambia la felicidad por otro sentimiento que tiene que ver con lo que estábamos conversando de la ética. Busca el sentimiento de orgullo. De orgullo. Entonces aquí viene la cosa. Cuando estamos expuestos a tomar una decisión y tomamos esa decisión, si tomamos esa decisión en función del hedonismo, o sea, de la búsqueda del placer, que puede ser, qué sé yo, comida, mujeres, puede ser música, puede ser lo que tú quieras, en negocios truchos, puede ser cualquier cosa, no sé, lo que tú quieras. Búsqueda del placer, ¿verdad? Pregúntate una cosa. ¿Te sientes orgulloso con esa decisión? O sea, ¿eres capaz de esa decisión ir y contárselo a tu familia, que es tu círculo cercano, ¿verdad? De lo que estábamos conversando, de esa gente que está en tu lista blanca, que nunca sale, ¿verdad? Esa gente que cabe realmente en una habitación. Si te sientes orgulloso, es porque esa decisión que estás tomando está correcto, está bien. Si no sientes orgullo por lo que estás haciendo, es porque estás en el camino equivocado. Estás en el camino equivocado. Interesante. Y este señor lo plantea de esa manera. No tienes que buscar la felicidad. Bueno, este señor es como muy para... Sus discursos son muy para los hombres, sobre todo, ¿cierto? Sobre todo para muchos de estos hombres que se han entregado al feminismo y han olvidado su esencia como hombre, en el fondo. Por el hecho de
caerle bien a una mujer, por el hecho de ser simpáticos a una mujer para ver si esa mujer lo agarra en algo. Lo toma en cuenta, lo considera. Póngale el nombre que quiera, ¿verdad? Si se fija en él, ¿ya? Como la persona no tiene una columna vertebral de vida, ¿cierto? No es una persona que es autorrealizada, no es una persona segura de sí misma, no es una persona inclusive económicamente resuelta, menos como persona, ¿verdad? Como no tiene eso, ¿qué es lo que busca? Ser amigue, le dicen también, ser amigue de ella, para ver si ella en su calidad de amigo lo considera para algo. O sea, están dispuestos a pasar a la friendzone que le llaman, ¿cierto? Pero no, ellos no son lo suficientemente, podríamos decir, hombres en su esencia, para a través de su masculinidad poder interesarle a una mujer. Otro concepto. Entonces, en vez de la felicidad, busque el orgullo. Yo empecé a mutar, a cambiar en el fondo ese sentimiento. No necesariamente tenemos que estar siempre en busca de la felicidad, pero busca sentirte orgulloso de ti mismo o de ti misma. ¿Cómo te sientes orgulloso de ti mismo? Es cuando tú, en primer lugar, cumples con lo que dices, cuando mantienes una persistencia, una disciplina. Ahí es cuando tú te empiezas a sentir orgulloso, cuando empiezas a tener pequeñas victorias que empiecen a reforzar tu personalidad, que empiezan a reforzar tu carácter. Pero todas las personas tenemos carácter. Todos. Algunos los tenemos más desarrollados, otros tienen menos desarrollado su carácter. Y ojo, tener carácter no significa ser enojón, en absoluto. En absoluto, no significa ser mal genio, es al revés. Cuando nosotros rompemos nuestro carácter, es cuando nosotros somos presos de la ira, del mal genio. Cuando nosotros no logramos controlarnos, es cuando tenemos bajo nuestro carácter. Nuestro carácter es aquello que nosotros nos modera, que nos limita, que nos aconseja, que nos hace sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros perdemos carácter, es cuando efectivamente esa condición de carácter falló, flaqueó. Entonces, fíjate que cuando nosotros, que a mí me pasa, por ejemplo, cuando me enojo con mis hijos, fíjese que me viene un sentimiento no de orgullo ni de felicidad. Al contrario, de decepción, pero no decepción de mis hijos porque son, qué sé yo, porque estaban porfiando, porque estaban, no, sino como que de decepción de mí mismo por no haber sido capaz de controlarme en ese momento. Y recuerde que una persona enojada es una persona descontrolada, una persona que fácilmente puede dejarla cagar en cualquier cosa. Hace y dice cosas de las cuales después se arrepiente. Muchas personas con ira no solamente hacen y dicen cosas de lo que se arrepienten, sino que además de eso cometen delitos. ¿Por qué? Se enfrascaron con una persona, se enojaron porque, qué sé yo, en la discoteca un gallo voladito, curadito, qué sé yo, le tocó el trasero a tu pareja. Y tú pero te enzapata y vas para allá y le empiezas a pegar, ¿cierto? Que te has creído, en vez de preocuparte de tu mujer, de un curadito, un voladito. Y te agarra, como al final, ¿qué terminaste? Lo dejaste con lesiones graves. Y tú, de defender a tu mujer, que eso está muy bien, pero de defender a tu mujer pasaste a ser un agresor y ahora estás en un tremendo lío judicial. ¿Por qué? Por no saber dominar la situación, no saber controlarte. ¿Se da cuenta? Vamos a leer lo último, que dice, para que el video, sobre todo de YouTube, no sea tan largo, que ya llevamos 28 minutos y nos quedan un par de cosillas, pero... Y si lo terminamos, mira, nos quedan 2 hojitas. Vamos a leer un poquito más rápido, pero nos quedan 2 hojitas, no, ya. Y ahí vamos a terminar ese capítulo y hacemos el ejercicio. Aguante usted que está ahí viendo el video de YouTube. Aguante el león de Collado, ¿cierto? Ya, eso. 28. Interésate por el grupo. Hola, bueno, antes de empezar, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han comentado, ¿cierto? Que les interesa estos temas aún en día de domingo en la mañana. Muchas gracias. Que les interesa el crecimiento personal, de seguir adelante, cómo puedes lograr tus metas personales, cómo transitar, ¿cierto? De una vida común,
para transitar una vida extraordinaria. Yo lo encuentro espectacular. Para mí, yo en este momento siento que tengo una vida extraordinaria. ¿Por qué tengo una vida extraordinaria? Porque estoy grabando un video para YouTube, estoy dejando evidencia de mi trabajo de lectura, de lo que pienso, de lo que soy. Video que además tiene un trasfondo de dejarlo también para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿cierto? Todavía no tengo, o sea, tengo hijos, pero no tengo nietos ni bisnietos, pero en algún momento esos individuos van a ver a su tata. Y también compartirlo a través de este live y conocer un poco también de la experiencia y de lo que ustedes piensan y sienten. 28 dice, interésate por el grupo. Solo puede irte tan bien como le vaya a la gente que te rodea. Si quienes te rodean están enfermos, tienen un desempeño inferior al esperado y luchan, entonces tarde o temprano terminarás afectado como todos los demás. Obvio, el famoso clima organizacional. Si el clima organizacional es penca, tú también te vas a sentir mal. No vas a querer ir a trabajar, no vas a querer, ¿cierto?, ni siquiera conversar con la gente. Por ejemplo, las pensiones están estrangulando a los gobiernos municipales y estatales, porque algunas personas estuvieron más interesadas en su propia situación y no consideraron el impacto que tendrían en el grupo como un todo. Este tipo de pensamiento egoísta que no toma en cuenta al grupo termina por afectar al conjunto mismo del que el individuo depende para su supervivencia. Esta forma egoísta de hacer las cosas hace prácticamente imposible que el grupo sobreviva y pone en peligro hasta lo prometido. La salud de la mayoría y su bienestar deben ser de capital importancia para cada miembro del grupo, algo que los más exitosos saben. Solo puedes ser tan exitoso como los individuos con quienes te involucras y asocias. No importa qué posición tengas, si eres líder o parte del grupo, tu éxito está limitado por la capacidad de quienes te rodean. Esto no significa que la gente exitosa no esté interesada en sí misma. Es solo que se dan cuenta de que deben gastar energía y expresar interés en sus asociados, porque saben que si no les va bien, hasta los mejor intencionados terminarán arrastrados. Es en realidad egoísta hasta cierto punto cuidar lo que pasa con los demás. Quieres que todos en tu equipo ganen y mejoren porque así es probable que mejore tu juego. Por esa razón, siempre haz todo lo posible para llevar el resto del equipo a niveles de alto desempeño. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? No sé si merece tanto análisis, pero por lo menos ahí hay un concepto que vamos a rescatar brevemente. Nosotros vamos a crecer en nuestro éxito de la mano del crecimiento del éxito, del crecimiento de nuestro equipo. Ese equipo puede ser tu familia, puede ser tu equipo laboral, puede ser tu grupo de amigos, ¿verdad? Si tus amigos, si tu grupo de amigos son unos borrachos, lo más probable es que tú seas borracho. Borracho, pero bueno, muchacho, no. Borracho te mandáis puras cagas, no. Me digo con conocimiento de causa, ¿verdad? No siempre fui una blanca paloma y modelo de Calvin Klein, ¿verdad? También tuve un pasado oscuro. No me arrepiento, porque son vivencias, pero ojo, porque nosotros tenemos que buscar el éxito también de las personas que nos rodean, no ser absolutamente egoístas. Es muy difícil que una persona que ejerce cierto tipo de liderazgo, por ejemplo, pongámonos en cuenta en situación de una supervisión, que tiene gente a cargo, pero también tú dependes de otros, ¿verdad? Los famosos mandos medios. El éxito de tu equipo depende de tu gestión, pero también tú eres parte de la gestión de otra persona. Y ahí es donde está lo interesante. Yo no puedo crecer, no puedo ser exitoso si veo que estoy rodeado de gente que no se siente orgullo por lo que hace, por gente que no está trabajando bien, inclusive bien físicamente, si está en malas condiciones laborales, si el ambiente laboral es malo. Malas condiciones laborales me refiero a las condiciones físicas, o sea, si estás puesto a frío, qué sé yo, exceso de calor, hasta si los sistemas computacionales no funcionan. Cuando los sistemas no funcionan y uno está atendiendo al público y está viendo gente y en la lecera no funciona, puta que te da rabia, ¿verdad? Bueno, ahí es donde está el asunto. Por eso que el equipo es tan fuerte, o dice, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Ya?
31 dice, no, perdón, aquí está. 29 dice, dedícate al aprendizaje continuo. Se dice que los directores generales más exitosos leen en promedio 60 libros y asisten a unas 6 conferencias por año. En tanto, 60 libros al año, imagínense, yo el año pasado leí 18 libros y me sentía súper orgulloso. Ha sido lo que más he leído en un año, 18 libros. Bueno, sigamos. Y asisten a 6 conferencias por año. Eso sí, conferencias, tómelo como puede ser un podcast, puede ser, ¿cierto?, una entrevista, que también son bien interesantes escuchar las entrevistas de gente como bien exitosa. No tengan miedo de reconocer el éxito en otras personas. O sea, dejemos la envidia de lado. Nosotros vamos a encontrar gente que es mucho más joven que nosotros inclusive, que a lo mejor se hicieron millonarios a los 18 años, a los 20 años, o son súper exitosos a los 25 años, son directivos de alto nivel. ¿Por qué? Porque tienen capacidades que a lo mejor o desarrollaron esas capacidades antes que nosotros, o estuvieron en lugares que los llevaron, ¿cierto?, con una guía adecuada que los llevaron a explotar esas capacidades, a perfeccionar sus capacidades. Por ahí un podcast de una persona, un chileno, que dice, yo no soy un genio de los negocios, yo lo que pasa es que trabajo 18 horas diarias, dijo. Entonces mucha gente no está digamos, apta o no está dispuesta a trabajar 18 horas diarias. A mí me cuesta, por ejemplo, yo he trabajado 14 hasta 15 horas diarias. 15 horas diarias y la verdad es que he quedado súper cansado, han pasado algunas horas, pero mantenerlo todos los días, a mí no, en lo personal no me gusta mucho. ¿Qué significa eso? Que llego muy tarde a mi casa, que no veo a mis hijos, ¿verdad? Y a mí no me gusta eso. ¿Ya? Pero vea esos podcasts y no seamos envidiosos, aprendamos de gente. Por eso es que hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar en lo laboral, en todos lados. No importa que sea gente inclusive que tenga menos experiencia, no necesariamente a los súper exitosos, pero no importa que sea gente que tenga menos experiencia, que sean más jóvenes que tú. Aprende a escuchar. Escúchalo, porque toda la gente tiene algo que aportar. Y ahí es donde está la habilidad. Cuando nosotros actúa esa soberbia de, oye, pero si... qué sé yo he sido jefe aquí, he sido jefe allá, y resulta que ahora, qué sé yo, estoy trabajando aquí, y resulta que mi jefe que tengo ahora es más joven, tiene menos experiencia, tiene menos estudios que yo. Entonces, ¿cómo puede llegar esta persona aquí? Eso es el ego. Eso es el ego que está trabajando en nosotros. Y a mí me pasó varias veces, que llegaba gente más joven, con menos estudios, con menos experiencia, llegaban y yo era en jefatura mía. Bueno, ahí es donde está la gracia de los años de circo. Es cuando nosotros, en función de la organización, uno pone a disposición su experiencia, sus años de circo y todo, para que la organización tire para arriba. Y para que la gestión de esa jefatura también sea exitosa. ¿Por qué no? Si tiene que aprender de alguna manera. Sigamos. En tanto, el trabajador promedio estadounidense lee menos de un libro y consigue 319 veces menos ingresos. Aunque los medios discuten las diferencias entre ricos y pobres, con frecuencia olvidan la cantidad de tiempo y energía que los ricos dedican a leer, estudiar y educarse. Oye, y no vengan con la ese, no, que educarse es caro, que aquí y allá. Hay gente que pasa horas y horas metido en redes sociales que no te aportan en nada. Solo riéndose, horas. Pero ¿qué pasa si esa misma cantidad de horas tú las dedicas a aprender algo? Algún idioma, a aprender algo de Excel, aprender de liderazgo, aprender de tantas cosas, de emprendimiento. ¿Por qué? Y eso es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque hoy por hoy, el mismo tiempo que tú inviertes viendo estupideces, lo puedes invertir trabajando en ti. No necesariamente, yo trabajo en una institución de educación superior, pero no necesariamente para aprender algo, tú tienes que inscribirte en una universidad, ¿cierto? Matricularte en una universidad o en algún instituto. No necesariamente. Si tú tienes un negocio pequeño, pero lo que quieres, por ejemplo, es aprender algo de contabilidad para tu negocio, y en realidad quieres aprender y no tener un diploma, ¿cierto? Bueno, porque necesitas ahora ya aprender de contabilidad, ¿cierto? Para sacar las cuentas de tu negocio, por pequeño que sea. Entra a YouTube y busca la información. Te aseguro que hay.
La gente exitosa asiste a convenciones y simposios. Lee. Jamás ha habido un libro, programa de audio, descarga, seminario por la red o discurso que no me haya beneficiado, incluso de los peores. La gente más exitosa que conozco lee todo lo que cae en sus manos. Se acercan a un libro de $30 como si tuviera el potencial de convertirse en 1.000.000. Ven cada oportunidad de entrenarse y capacitarse como la inversión más sólida. La gente no exitosa, por otro lado, se preocupa por el costo del libro o del seminario sin considerar los beneficios. Así que únete a las filas de la gente exitosa que sabe que su ingreso, riqueza, salud y futuro dependen de su búsqueda de nueva información y no dejar de aprender. Yo ahí concuerdo plenamente. Mire, fíjese que yo lo he contado varias veces, pero yo crecí en una población en Concepción, una población clase baja, podríamos decirlo. No extrema pobreza, no era extrema pobreza, pero clase media baja. Y fíjense que ahí es donde están las diferencias cuando, por supuesto, tenía un círculo de amigos, otro círculo de amigos de clase media un poquito más arriba, en fin. Pero ahí es donde están las diferencias, porque resulta que muchas de las personas no se preocupan de leer ni de mejorarse a sí mismas y siempre están culpando a su cuna. Hasta salió en unos candidatos y hablando de la cuna. Yo estuve en cuna de mimbre, yo en cuna de madera. Era un poquito mejor, pero es como chistoso porque es como decir, oye, yo tener cierta cuna es como que no sé si es justificarlo, no sé si es agradecerlo, pero la gente habla mucho de su cuna y no de lo que es ahora o de lo que puede llegar a ser. Y hoy por hoy, con todo este acceso que tenemos a la información, echarle la culpa a tu cuna por lo que eres, por cómo hablas, por cómo comes, por lo que dices, es absolutamente una ridiculez. Aléjate de esa gente. Aléjate de esa gente. Imagínate que hay individuos que todavía dicen, no, es que, oye, pero tú ¿por qué comes con la boca abierta? Gente que come así, voy con la boca abierta y ese ruido, cuestiones. Es que no, yo no tuve nadie que me enseñara cuando chico. Pero viejo, tienes 30 años, por loco. Y todavía no sabes que tienes que comer con la boca cerrada. Entonces, sorry lo básico del ejemplo, pero todavía sale gente comiendo con la boca abierta. Y que le echa la culpa a su... No, es que mis papás eran separados, es que mi papá trabajaba en la construcción, es que... Y ahí... Eso fue cuando eran niños, por loco. Cuando eran niños. Pero y ahora tú no sabes que tienes que comer con la boca cerrada. Entonces de repente ahí la gente sale con excusas cada vez más ridículas. Y hoy por hoy las excusas realmente son muy ridículas. Para cualquier persona con inteligencia media, no estamos hablando de gente de una inteligencia superior. No. Inteligencia media. Capaz de con cuarto medio, normal. Y eso. Mira, y ni siquiera, porque hay gente que no tiene cuarto medio y son bien vivitos. Conozco a varios. Y porque tienen experiencia de vida, además. Entonces ya ni siquiera tu nivel de estudio determina nada. No, tu nivel de estudio determina nada. Mira, aquí está. Por ahí tengo el certificado del magíster, de diplomados, inclusive del extranjero, por ahí está. De la ingeniería, en fin. No significa nada. No significa nada. Fue que cumplí una malla curricular de un programa de estudio. Eso es lo que significa. Ahora, como tú lo aplicas, ahí es donde está la gracia. Ahí es donde está la gracia. Sigamos. 30. Mantente informado. Mantente incómodo. Los que tienen éxito estuvieron dispuestos en algún momento a ponerse en situaciones incómodas. En tanto, los fracasados buscan la comodidad. Eso ya también lo hemos conversado a través de este libro. Las cosas más importantes en mi vida no fueron las que me hacían sentir más cómodo. De hecho, muchas me hacían sentir todo lo contrario. Ya se tratara de mudarme a otra ciudad, llamar en frío a un cliente, no sé lo que le llaman llamar en frío a un cliente. Si sabes, escríbelo por favor en los comentarios. Llamar en frío a un cliente,
tengo una idea, pero a lo mejor no tiene nada que ver. Conocer nuevas personas, hacer una nueva presentación o aventurarme en nuevos sectores. La mayoría del tiempo me sentí incómodo hasta acostumbrarme a ello. Es tentador satisfacerte con lo que te rodea, con rituales diarios y hábitos, y la mayoría no ensancharán tu visión. Se siente bien cuando las cosas son familiares. Sin embargo, la gente exitosa está dispuesta a someterse a nuevas situaciones. Eso no significa cambiar por el simple hecho de hacerlo. No obstante, saben que, al estar demasiado cómodos, relajados y en un entorno demasiado familiar, es probable que una persona se suavice, pierda su creatividad y el hambre de estar siempre al frente. Así que debes estar dispuesto a sentirte incómodo y a hacer sentirse incómodos a los demás. Tal es un signo seguro de que caminas al éxito. Sentirse incómodo es salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort significa aprender, crecer. Eso se refiere el libro. Si nosotros siempre estamos en nuestra zona de comodidad, porque no estamos aprendiendo. Recién vi de un amigo que se unió al podcast, Patito. Un amigo de la Fuerza Aérea. Cuando estuvimos en la Fuerza Aérea, él se atrevió a hacer un curso. Y hizo un curso en donde tenía que irse a otra institución. Dejó a su familia, todo, y se fue a otra institución, ¿cierto? A hacer un curso por varios meses, como por 4 meses. Le sacaron la recresta, por supuesto, a él y otros tantos. Le sacaron la recresta, pero aprendió muchísimo. ¿Y dónde está el punto? Que cuando salió ese curso, ya estábamos nosotros ya en los 30 años, digamos, de edad. O sea, no estábamos en los 18, en donde aguantábamos mucha cuestión. Nos sacaban la cresta y le dábamos, ¿no es cierto? Pero ya cuando estás en los 30, cuando ya tienes tu familia, cuando ya te vas a un curso de un par de meses y tienes que dejar a tus hijos en casa a cargo de tu esposa, en fin, ya la decisión ya no es como que ya le das y nomás, ¿cierto? Ya no es tan fácil. Porque claro, cuando estás en tus 18, tus 20 años, oye, te salió la posibilidad de un curso en tal lado y son 3, 4 meses, y tú agarras tu mochila y te vas y nomás, pues, ¿cierto? Uno le da, ¿no? Porque sabe que uno está viendo por uno. Pero cuando esa decisión de hacer un curso, un estudio, de irte a hacer un negocio, de irte a trabajar a otro lado, en fin, le afecta a otros, ya la decisión no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque va a impactar, lo que tú quieres hacer, le va a impactar de una u otra manera a los demás. Así que, felicidades, Pato. Yo siempre sentí admiración por todas estas personas que hicieron ese curso de infantería. Que yo no lo hice. 31. Aprovecha las relaciones. Si de mí dependiera, este sería un curso básico en cada año escolar. Incluiría ejercicios para que la gente haga cosas con los que no se siente cómoda. Los exitosos hablan constantemente de que la gente que los rodea es más lista, brillante y creativa. Eso sí es verdad. Fíjense que la gente exitosa dice, muchos individuos, qué sé yo, Robert Kiyosaki, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre, dice, oye, pero si yo no necesito ser experto en contabilidad, en marketing, en venta, en administración. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Cuál es mi habilidad? Poder contratar a la mejor gente que sepan mucho más que yo y ser capaz de liderarlos, dirigirlos, darles mi visión y además pagarles por eso, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo a rodearse de mejor gente que nosotros en cualquier ámbito. Gente que es mucho mejor deportista, que tiene mejores resultados, gente que conoce mucho más de ciertas cosas. No tengan miedo a eso. Aprendan a aprender de ellos y además a administrar su talento. Ahí está la gracia. Es poco probable que escuches a uno de ellos decir, llegué aquí rodeándome de personas iguales a mí. No, pues cierto. Sin embargo, la persona promedio pasa su tiempo con gente de mentalidad similar o incluso con quienes traen a la mesa menos de lo que pueden. Haz un hábito de aprovechar todas tus relaciones y dirigirlas hacia la gente mejor conectada, educada e incluso más exitosa. Estos individuos tienen mucho más que compartir que tus supuestos iguales. Este hábito se relaciona con su deseo de cambiar, retar a la tradición, de crecer y hacer lo que otros no logran. Procura subir. Nunca crezcas hacia los lados y menos hacia abajo. Basa tus decisiones en lo que será la más grande inversión para moverte hacia tu compromiso ético y crear éxito para ti, tu familia y tu negocio. La gente que te rodea tendrá mucho que ver con llegar o no a tus metas.
No quieres moverte horizontalmente. Asciende. Y esto se logra asociándote con pensadores de mayor calibre, soñadores mayores, y protagonistas también de mayor talla. Los cinta negra no aprenden cosas nuevas de los cinta blanca. Puede que les recuerden las cuestiones básicas, pero un cinta blanca no hará que un cinta negra obtenga un cinturón rojo, y no puedes convertirte en golfista de calidad si solo juegas contra los más débiles. Interactúa con gente mejor que tú. Es la única manera de mejorar. Lógico, ¿verdad? Finalmente, 32. Sé disciplinado. Recuerda, aquí no solo hablamos de dinero. Esto se refiere a ser exitoso en todas las áreas de la vida, y para lograrlo no debes comprometer la disciplina. Conducta ordenada que te dará lo que quieres y requisito para los jugadores 10X. Por desgracia, la disciplina de la mayoría se parece más a los malos hábitos que a las incómodas acciones 10X que deben emprender una y otra vez. Disciplina es lo que usas para completar cualquier actividad, sin importar qué tan incómoda sea, hasta convertirse en tu modo normal de proceder. Para obtener y mantener el éxito, determina qué hábitos son constructivos y también el grupo debe disciplinarse para hacer esas cosas una y otra vez. Si descubres que no tienes todas las características y hábitos del éxito, o tienes la mayoría o algunas de ellas la mayor parte del tiempo, pero fallas ocasionalmente, no te preocupes. Supongo que quien lea esto no despliegue constantemente cada una de estas cualidades. Date cuenta de lo que pretende la lista, manténla cerca de ti y haz un nuevo compromiso para convertir esas técnicas en parte de quien eres y no solo algo que haces. Aunque personalmente no opero en la columna del éxito 100% del tiempo, sí me esfuerzo por invertir la mayor parte de mi tiempo haciendo lo que la gente exitosa. Ninguna de las cosas de esta lista es una cualidad sobrehumana. Cada conducta es alcanzable. No uses una o dos de las técnicas. Piensa y opera con ellas y se convertirán en parte de ti. Úsalas todas. Bueno, ahí terminan estas 32 ideas, ¿cierto? De este capítulo, que bien larguito era este capítulo, ¿no? ¿Cierto? Que era el capítulo 22, exitoso o no exitoso. Pero bien interesante estas reflexiones que hace. Vamos al ejercicio y ahí terminamos el día de hoy. Ejercicio dice: sin mirar, nombra 5 características de la gente exitosa y de sus contrapartes. ¿Cuál es la contraparte de la gente exitosa? Los no exitosos. Po. No le vamos a decir fracasado, porque es como tiene una connotación negativa de decir soy fracasado. Yo puedo decir, mira, estoy en un periodo de aprendizaje, estoy en un periodo de autodescubrimiento, de autorrealización. Y estoy descubriendo mi camino al éxito. Es muy distinto de decir, soy un fracasado, me pegaban cuando chico, nadie me quiere, no sé, hay gente que inventa cada vez. Ya, no. Estoy en un camino de descubrimiento del éxito, de saber inclusive a mis 40, 50 o 60 años cuál es mi propósito de vida. ¿Cuál es mi ikigai? Dicen los japoneses, ¿cierto? El ikigai, el propósito de vida, que es lo que efectivamente te va a dar sentido a tu propia existencia. Recuerda, 5 características de la gente exitosa. Grábatelas. Pregunta, ¿qué haces mejor ahora? ¿Qué es lo que mejor haces ahora? Que no sea ver tele, que no sea jugar Play, ¿verdad? O comentar la serie de moda. ¿Qué es lo que haces mejor ahora? Para la reflexión. Y tercera pregunta y última, ¿en qué necesitas trabajar más? Está buena esa pregunta. Cuando nosotros decimos en qué necesitamos trabajar más es porque estamos reconociendo nuestras propias debilidades. Pero recuerde que las oportunidades son oportunidades también de mejora. Acuérdese del análisis FODA, ¿se acuerda? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza.
Esa es la gracia del FODA. Nosotros hacer una visión, una retrospectiva de nuestros procesos, de nuestra vida, de nuestras relaciones, con nuestras amistades, de pareja, como padre, como madre, en fin, de lo mismo. Ver cuáles son este análisis, ¿cierto? De fortaleza, oportunidades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, ¿cierto? Y poder mejorarlas. Ahí está la idea. No, yo hace tiempo que dejé el tema de la autoflagelación. Cuando me he equivocado, cuando he hecho algo no tan bien, en fin, de darme latigazo, así, de decir, oh, qué malo soy un mal líder, soy un mal padre, soy un mal esposo, soy un mal lo que sea, que hasta el aseo lo hago mal. No, véalo como una oportunidad de mejora, de empatía, ¿cierto? Eso te va a llevar con una visión distinta de cómo nosotros vamos a seguir creciendo. Cuando nosotros empezamos a absorber culpas, es cuando nosotros no estamos creciendo. No, deja la culpa de lado. Cuando las veces que yo me he echado culpas, lo único que he logrado es sentirme como la reverenda, sentirme mal conmigo mismo. Por eso lo dejé de hacer. Vea todas esas equivocaciones, véalo como una oportunidad de mejora. ¿Qué es lo que de salir de ese conformismo, de buscar otras oportunidades, tal y cual como lo estoy haciendo ahora, buscando nuevas oportunidades, buscando cosas para poder seguir creciendo? Y eso va a ser súper valioso para ti. Largo salió el día de hoy, pero por lo menos ya terminamos ese capítulo, pero todavía nos queda el último, que lo vamos a leer mañana. Dice, empezar con el estilo 10X, que es el último capítulo, que es el capítulo 23, que va de la página 199 a la 214, me parece. A la 215. Son 16 páginas que mañana las vamos a leer. Mañana. Porque mañana vamos a terminar el libro. Le vamos a dar con la lectura nomás. Y mañana terminamos este libro. Si quieres, mañana ya 8:45 aproximadamente, vamos a empezar con la lectura del último capítulo de este libro. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda dejar tu comentario y pronto vamos a empezar con un nuevo libro. Que esté muy bien.